Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que estén viendo esto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las medidas de tendencia central. ¿Sí? Nosotros si ustedes estuvieron leyendo un poco, viendo el Triola, van a ver que podemos observar diferentes características de nuestros datos. Ya hablamos de las características de cómo se distribuyen. Otras cosas que nosotros podemos observar es, bueno, la distribución, las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión y cómo los datos varían a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en lo que son las medidas de tendencia central, pueden estudiarlo de Triola o creo que está en el capítulo de toda la parte de estadística descriptiva que venimos trabajando, creo que es el capítulo 3. Y acá en Amon creo que lo van a encontrar en el capítulo 5 si mal no recuerdo. ¿Sí? Yo voy a seguir a Amon porque, como les digo siempre, es como más breve, es más sucinto, entonces es simplemente para organizarse. ¿Sí? No sé si ya lo leyeron, acá es, por acá. Pero si lo leyeron y encontraron algunas cosas complicadas, no se asusten, nosotros no nos vamos a detener tanto en este tipo de cosas. ¿Sí? Primero y principal es para qué queremos, qué son las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, nos vamos a detener en tendencia central. Una medida de tendencia central es de alguna manera un valor que resume todos los valores de una muestra. ¿Sí? El primero en que nosotros tenemos que pensar es el promedio y es con el que más vamos a trabajar. ¿Sí? Este, si ustedes se recuerdan de la secundaria, el promedio es simplemente toda la cantidad de datos, yo lo sumo, lo divido por el total de datos y lo saco. ¿Qué sé yo? Si tengo dos parciales, tengo 7 en el primer parcial, 8 en el segundo parcial, 7 más 8, 15. Sí, 7 más 8, 15 dividido 2, 7,5. ¿Sí? El promedio de 7, 8 es 7,5. Si tuviese tres parciales, tengo 7, 8 y 9, el promedio va a ser 8. Si quieren hago la cuenta, pero me parece que es todo fácil. ¿Qué es lo que me permite justamente? Yo pierdo, o sea, cuando yo tengo una calificación final, por ejemplo, que me corresponde, yo saqué 7, 8 y 9 y me queda un 8, significa que mi calificación total del curso es un 8. Ahora, mis calificaciones parciales, hubo momentos que me fue mejor cuando yo saqué un 9 y otros momentos en los que me fue peor o unidades o materias en las que me fue peor. ¿Qué significa esto? No significa nada, significa que el 8 es un resumen de todo lo anterior. Entonces cuando yo tengo, por ejemplo, dos muestras distintas, yo quiero comparar los valores y no puedo andar comparando todos los valores uno por uno, entonces comparo los valores generales, los valores promedios. Es una forma de reducir la cantidad de información que yo tengo. ¿Sí? Como les decía, la media aritmética es simplemente la sumatoria total de los valores de x, digamos, acá lo tenemos, ¿sí? Sería x1 más x2 más x3 más xn, o sea, n es la cantidad total de datos, sobre n, que es el número total de datos, o la sumatoria de x sobre n. ¿Sí? Si ustedes lo ven acá, lo pueden observar. Perfecto. Bien, acá da algunos ejemplos con datos agrupados y datos no agrupados. Y vamos a hablar un poco de qué pasa cuando yo tengo datos agrupados. Como yo les decía la otra vez, cuando yo meto en categorías, de alguna manera pierdo esa información. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 20 alumnos y me fijo los promedios de finales, entonces digo, bueno, los que sacaron menos de 6, los que sacaron entre 6 y 8 y los que sacaron entre 8 y 10 y los agrupo y encuentro que, qué sé yo, 15 alumnos sacaron entre 8 y 10. Yo no sé cuántos sacaron 8, cuántos sacaron 9 y cuántos sacaron 10. Yo lo perdí al decir que de estos 20 alumnos, 15 o la cantidad que sea, sacó entre 8 y 10. ¿Sí? Entonces pierdo la fineza del dato, pero cuando yo tengo muchos datos me sirve porque reduzco la cantidad de información que tengo que manejar. Entonces, cuando yo tengo los datos agrupados, justamente la forma de sacar el promedio es, después léanlo bien en el libro, cómo lo hace, pero yo se los explico para que ustedes lo entiendan nomás. Y básicamente lo que vos haces es, multiplicas la marca de clase, que justamente la marca de clase es el valor que representa todo ese intervalo, lo multiplico por la frecuencia, sumo todo eso y después lo divido por el n total. ¿Sí? Acá lo ven, esta digamos sería la fórmula.
x media es igual a la sumatoria dn por dni, ni es nj, perdón, cada uno de estos es n1, n2, n3, na, nb, nc, nd, nf, nh, lo que sea. Entonces, xi es la marca de clase del intervalo por su frecuencia, o sea, xi por ni, me va a dar un valor. Por ejemplo, en este es la marca de clase 2. A ver, ¿esto qué es? Nótese en la definición. No sé qué es lo que está, cuál es el valor que estamos trabajando. Agrupándonos en 4 intervalos, pero que estamos, ¿qué es? El número de palabras que una palabra despierta a través de un test simple de asociación, ¿no? Entonces, entre 1 y 3 palabras son 2 palabras. O sea, la marca de clase entre 1 y 3 es 2. Entre 4 y 6, no, esto es el n, perdón. Acá es el xi, el xj, acá lo pone, es la marca de clase, el valor que representa toda esta clase. Entre 1 y 3 es 2. Entre 4 y 6 es 5. ¿Sí? Es el valor que representa, que está en el medio, ya lo vimos en la clase pasada. 3, 7 y 9, el 8, bla, bla, bla. El n, y acá multiplico justamente el n, que es el número, o sea, la frecuencia, el número de personas que asociaron entre 1 y 3 palabras, el número de personas que asociaron entre 4 y 6 palabras, que son 10, el número de personas que asociaron entre 7 y 9 palabras, que son 7, etc. Y acá lo multiplico por su frecuencia. Estos son justamente 11 personas asociaron entre 10 y 12 palabras con la palabra golem. Bien. Y acá lo multiplico. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? De alguna manera estoy tomando como todos estos valores discretos, ¿no? Por ejemplo, 2, 2, 4, 5, 5, como si fueran todos 2. El 4 lo transformo en su marca de clase, que es el 5, y el 6 lo transformo en la marca de clase a la que corresponde, que es el 6. Entonces, tomo todos esos valores como si fueran todos 5, todos 6, todos 2, todos los que sean. ¿Sí? De alguna manera, resumo esa información. Pero hago lo mismo, ¿sí? Es como si yo sumase todos estos 3 5 y estos 6 6, como si sumase justamente los 3 5 más 6 5 más, que es la marca de clase. Entonces esa multiplicación de 5 por 10, o sea, es sumar 5 veces 5, es lo mismo que hacer 5 por 10, que es lo que yo hice acá. Entonces hago lo mismo, es la sumatoria de nj por xj, o ni sobre ni por ni, sobre el n total, y me va a dar, siempre como yo hice un resumen de alguna manera, me va a dar un valor similar al que yo sacaría, la media, utilizando todos los datos, porque justamente este es el error que va a depender un poco de la frecuencia que yo haya elegido y la dimensión de las clases que yo haya elegido para ese intervalo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no siempre va a coincidir el promedio que yo saco a partir de datos agrupados que el promedio que yo saco a partir de todos los datos. Cuando tengo muchos datos, no me queda otra más que agrupar, o me conviene agrupar. Entonces en ese caso pierdo un poco de sutileza en la información, pero gano en la posibilidad de manejar esos datos. Siempre que yo pueda tendría que sacar el promedio utilizando todos los datos, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, después te habla un montón respecto de lo que son las propiedades de la media, que son interesantes. No vamos a entrar demasiados en detalles al respecto, pero tienen que ver con todas las propiedades de transitividad que tiene la media, ¿sí? A ver, por ahí las que son interesantes es que si yo tengo diferentes muestras, diferentes grupos, por ejemplo, agarro diferentes cursos de la universidad y les tomo, no sé, cualquier cosa, una evaluación que me dé algún puntaje, y después yo hago el promedio de cada curso, y después hago el promedio de los promedios, y es lo mismo que si yo agarrara el promedio de absolutamente todos, ¿sí? Y lo mismo pasa con las proporciones. A ver, lo que sí es importante, bueno, que si se la suma una constante, si sumo cada... Pues esto tiene que ver con cosas que las vamos a ir viendo más adelante quizás, que tiene que ver con las transformaciones de los datos. Hay veces que yo tengo un dato que por sus características requiere de algún tipo de transformación. Por ejemplo, un ejemplo típico de transformación que se hace cuando yo tengo datos negativos y positivos, a veces me es difícil interpretarlos. Entonces a veces me conviene pasarlos a todos a valores positivos. Entonces generalmente los elevo a todos al cuadrado, y las distancias entre ellos, las relaciones entre los números van a ser siempre las mismas porque a todos les hice lo mismo,
pero los valores van a ser el cuadrado del valor original. Entonces, si bien esto me dificulta la interpretación directa, me permite manejar todos valores positivos, que a veces me viene bien porque para sumar, restar, multiplicar, no tener que andar pensando tanto. Y después en diferentes áreas específicas de la psicología, como por ejemplo, qué sé yo, las latencias usan transformaciones logarítmicas. Siempre se hace así. ¿Por qué? Y no, sí, sé por qué. Porque hace la distribución la acerca más a lo normal. Pero bueno, es una cuestión que ya está estipulada que en determinados campos hay datos que se transforman. Entonces, cuando uno investiga en ese área, sabe qué es lo que tiene que hacer. La puntuación Z es una transformación, lo vamos a ver más adelante. Pero digamos, es como que vos tenés que, al multiplicar o sumar o dividir por una constante, dividir a veces. Al sumar, multiplicar por una constante los datos, me da el mismo dato, pero, o sea, qué sé yo, si yo tengo, como hablábamos, entre porcentaje y proporción. El porcentaje va entre 0 y 100 y la proporción entre 0 y 1. Pero la proporción 0,5 es igual al 50%. Simplemente yo multiplico por 100. Entiendo que la mitad es de esa cantidad total de mi muestra es el 50% o el 5 o el 0,5 o la proporción o un quinto perdón, un medio de la muestra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la media es equivalente a, si yo transformo la media como transformo los datos originales, voy a obtener lo mismo que si transformase primero los datos originales y después sacase la media. Nada, no se enrosquen demasiado. Quédense con esto, el promedio es un valor que resume y es el valor que más vamos a utilizar, es el fundamento de un montón de técnicas estadísticas como los análisis de varianza, como los modelos de regresión, y un montón de otros análisis estadísticos de estadística inferencial. Y bueno, y lo que sí es importante es que es sesgada. La media es, bueno, acá que no se puede calcular si tengo, o sea, a partir de una tabla de frecuencias, si yo no tengo los límites de los intervalos inferiores y superiores, o sea, si son abiertos, por ejemplo, 60 años o más, yo como no tengo un valor que pueda representar a esa última categoría, que sería la marca de clase, yo no puedo calcular el promedio si estoy en esa situación. Lo importante es que es sensible a valores extremos. Esto es sumamente importante. Y por eso no me conviene utilizarla cuando tengo distribuciones sesgadas, como veíamos en las clases anteriores. Esto lo voy a mostrar con un ejemplo sencillo. Vamos acá al Excel, si me deja ir al Excel. Acá, vamos. El Excel se colgó. Otra vez me pasa lo mismo. Bueno, uso el Word, no importa. Pónganle que yo tengo un conjunto de datos que son, no sé, cualquier cosa. No importa los datos, vamos a agarrar, no. A ver, número de errores en un test de perseveración. Un test de perseveración es, vos te vas a hacer una tarea y después te empiezo a cambiar las reglas y vos, si seguís haciendo lo que venías haciendo antes, lo que habías aprendido, es un error de perseveración. ¿Se entiende? Por ejemplo, el go no go es un error de perseveración. Vos tenés que, te pone una lucecita y cuando, qué sé yo, si la lucecita es verde, vos tenés que apretar, y si la lucecita es roja, vos no tenés que apretar. Entonces te meto verde, roja. Apreté. Es un error de perseveración, por ejemplo. Entonces te puedo hacer eso 100 veces y ver cuántas veces te equivocaste. Entonces póngale que haga una tarea de esta de error de perseveración. Uno se equivoca 6 veces, el otro se equivoca 7 veces, el otro se equivoca 8 veces. Y vamos a poner que tenemos 4 datos nada más. Y tengo uno que se equivoca 17 veces, por ejemplo, ¿no? Entonces yo acá tengo que hacer la suma de 6 del promedio. A ver si me deja para no... Qué mal que anda cuando quiere. Es el programa. Bueno, no importa. 6, 7, 8, 17. Entonces pongo acá 6 más 7 más 8 más 17, ¿sí? Que es 38, ahí me está diciendo, entonces ya lo sé, entonces voy a hacer 38 dividido 4, ¿sí? Me va a dar 9,5 errores. El promedio de errores de esa muestra es de 9,5.
Y si volvemos a los datos originales, en realidad vemos que no es un promedio que describe muy bien la muestra. ¿Por qué? Porque en realidad cometen un promedio de 7 errores. Es este el valor que nos está llevando muy por encima de la media. Fíjense que nos queda en 9,5. Si este valor no fuese un valor extremo, pongámosle que es un, no sé, un 9, ¿sí? Y yo hago el promedio, 9 más 8, 17 más 7, 24, 30. 30 dividido 4 me queda, no tengo ni ganas de hacer la cuenta, pero vamos a poner 30 dividido 4, 7,5, mucho más cercano. Ven como de 9,5 me baja a 7,5. ¿Qué es esto? Porque los valores extremos, porque la media toma todos los valores en consideración. Toma todos los valores en consideración. Por eso es una medida que es sensible a la variación en cualquiera de sus valores. Y cuando tengo valores muy extremos, que ya los vamos a ver, que se llaman outliers, que significa que son valores muy inusuales, o sea, imagínense que una persona puntúe 17 errores en una tarea de este tipo, como yo les había dicho, Go No Go, es que es una persona que realmente no tiene un funcionamiento como el promedio, como la media justamente. Entonces, ¿qué pasa? Me corre el promedio de la muestra, ¿sí? Entonces, la media es muy sensible a los valores extremos, ya sean para un lado o para el otro. Por eso cuando yo tengo distribuciones sesgadas, que tienen muy pocos valores, pero muy extremos, no me conviene utilizar el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio tiene que ser un valor que me resuma la información. Y si en realidad yo tengo un valor muy alto, imagínense que somos 3 amigos que estudiamos juntos, queremos ver, por ejemplo, a ver, el éxito económico de los estudiantes de psicología. Entonces digo, bueno, agarro compañeros de psicología, los agarro 15 años después de que termine la carrera y me fijo cómo les va y cuánto gana cada uno. Y pone que andamos todos ganando, no sé, X cantidad de plata, 20.000 pesos, por decirte cualquier cosa. Pero uno de nuestros compañeros, qué sé yo, entró de secretario de salud de la provincia de Catamarca y gana 700.000 pesos por mes. Pónganle. Entonces yo digo, bueno, tenemos 4 estudiantes, 4 compañeros. 3 ganan 20.000 pesos y uno gana 700.000 pesos y saco el promedio y va a parecer que los psicólogos ganamos 400.000 pesos, que es el promedio. Si yo saco, a ver, 20, 20, 20 y 700, tengo 760.000. Vamos a hacer 760.000 dividido 4. Dividido 4. Me quedan 190.000 pesos. Y en realidad nadie gana esta plata. Justamente un valor extremo me corre el promedio. Entonces, ¿qué valor tiene de realidad un enunciado como los psicólogos que estudiaron conmigo promedio ganan 190.000 pesos? No, no tiene ningún valor ese enunciado, ¿sí? Entonces la media no me está sirviendo para lo que yo la quería, que es resumir el valor de cada uno de los valores de determinado grupo población, ¿sí? Cuando la media es poblacional se la llama mu y se la dibuja con la letra griega mu, que es como una U, digamos, en cursiva. Cuando es un parámetro poblacional y cuando es un estadístico es la X con la liñita arriba, que eso significa media, ¿sí? O promedio, o media aritmética, que es el nombre que se utiliza. Es muy sencillo el promedio, así que no creo que traiga grandes complicaciones y la utilidad del promedio es evidente porque me permite comparar poblaciones o grupos. Por ejemplo, si yo quiero ver, a ver, ¿las mujeres son más altas o menos altas que los varones? Bueno, yo puedo comparar los promedios de altura de mujeres y varones. Las mujeres son más petizas que los varones son más altos que las mujeres en casi todas las poblaciones. Entonces yo puedo comparar eso comparando las medias. Bueno, la media... Bueno, las propiedades de la media, que más o menos yo les dije, lo de las proporciones, esto no sea un problema, no vamos a abordarlo, léanlo para saber todas las propiedades matemáticas que tiene. Método abreviado, la verdad que a mí no se dan problema, a lo sumo lo tendrán que calcular o con una tabla, o sea, después en la vida real nosotros usamos un montón el promedio, la media, pero no lo calculamos nosotros. Generalmente algún editor de cálculo hace los cálculos por nosotros. Ustedes, como lo están aprendiendo, como en la escuela, ¿vieron?
primero hay que aprender a dividir a mano, saber cuál es el procedimiento, después usamos la calculadora. Así que lo van a tener que hacer a mano, no sé si, o con calculadora, digamos, pero van a tener que hacer el procedimiento y después ya en el futuro no. Así que no me voy a quedar en detalles, sí para que entiendan, por ejemplo, cuando es una tabla de distribución de frecuencias, cómo yo calculo la media. Para que lo entiendan y para que lo sepan. Bien. O sea, a lo sumo tendrán que saber calcular el promedio con datos y a través de una tabla de distribución de frecuencia. Bien, después empieza con otras cosas, como por ejemplo la media ponderada, que me resulta interesante porque la media ponderada te permite comprender también el promedio a través de la tabla de distribución de frecuencias. La media ponderada en realidad es cuando yo quiero darle un valor, un peso relativo diferente a cada medida. Sí, el ejemplo que yo siempre utilizo es, pónganle que yo tomo 2 evaluaciones y 3 prácticos. Entonces, y para la puntuación final yo voy a decir, bueno, voy a tomar el puntaje de los parciales y el puntaje de los prácticos. Entonces pónganle que un alumno X, a ver si anda el Excel, no, bueno, no importa, hacemos todo con Google, hoy por hoy. Pónganle que un alumno X saca un 7, mejor acá, vamos acá. Qué maldición que no anda esto, che. A ver, Excel. Para mí son esos.